Pues buenos días, ya casi buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del ciclo El Intelectual y su Memoria. Tengo que disculpar a nuestra decana, Ana Gallego, que se encuentra de viaje en el extranjero y desgraciadamente no puede acompañarnos hoy, aunque tenía un enorme interés en participar en esta actividad. Como saben, El Intelectual y su Memoria es un ciclo que adopta la forma de una entrevista en la que se hace un recorrido por el trabajo de toda una trayectoria intelectual. El acontecimiento queda grabado y archivado en los fondos audiovisuales de nuestra biblioteca y en nuestra web. No es la única actividad de este tipo que tenemos prevista en estos meses. El 14 de mayo, por ejemplo, tendremos una nueva edición dedicada en este caso a la trayectoria del profesor Reyes Mate. Pero hoy tenemos el honor de recibir a Bernabé López García, catedrático de Estudios Árabes. Y bienvenido, profesor, en primer lugar, a esta su casa. Y debemos la iniciativa de esta actividad a los profesores y catedráticos y compañeros Carmelo Pérez Beltrán, del Departamento de Estudios Semíticos, y a José Antonio González Alcantú, del Departamento de Antropología Social. Queremos agradecerles su iniciativa y el cuidado con el que han participado en la organización de esta actividad. Sin nada más, les doy la palabra a ellos dos, a Carmelo y a José Antonio, para que hagan la presentación y conduzcan el diálogo, y pido que recibamos con un fuerte aplauso a los profesores López García, Pérez Beltrán y González Alcantú. Bueno, buenos días. Yo también quiero iniciar esta intervención agradeciendo a la facultad la posibilidad de hacer este ciclo El Intelectual y su Memoria dedicado a Bernabé López García. La verdad que la facultad desde el primer momento pues, fue muy colaborativa y acogió nuestra propuesta con entusiasmo. Y también darle las gracias al profesor González Alcantú, de quien surgió la idea y de haber contado conmigo. Y por supuesto pues también a Bernabé, ¿no? Sin el cual pues este acto no tendría sentido. Bueno, yo voy a hacer un pequeño bosquejo de la figura de Bernabé López García antes de pasar un poco a las preguntas. Bueno, Bernabé nació en Granada en 1947 dentro de una familia que está directamente también emparentada con la familia de Federico García Lorca, porque el abuelo materno de Bernabé López era hermano del padre de Federico García Lorca. En el año 1964 inició sus estudios de filología semítica, se llamaba entonces así, en la Facultad de Filosofía y Letras, que entonces estaba situada en el Palacio de las Columnas, en pleno centro de Granada. Durante esa época, los años 60 y los años 70, llegan a la universidad nuevos aires que rompen con ese clima un poco gris, un poco retrasado que era propio de aquellos años, de tal manera que la universidad se convierte, podemos decir, en una plataforma privilegiada de debate político y de debate social, contrario al régimen, y también en un espacio de libertades. Y en todo este entramado de aquella época, Bernabé López García va a ser uno de los líderes más destacados. De hecho, fue uno de los principales promotores del Sindicato Democrático de Estudiantes, que se creó en el curso 1967-68 en la Facultad de Filosofía y Letras, y también formó parte de la primera célula del Partido Comunista en la universidad a comienzos del año 1968. También en estos años estuvo muy involucrado en la vida cultural de la universidad y de la ciudad en general, y participó en la creación de revistas, algunas tuvieron una vida bastante limitada, como El Sombrero, Diapasón, o la revista Nuestra Lucha, que fue pues, la primera revista clandestina de comisiones obreras que se publicaba en Andalucía. Y también dirigió el Cineclub Universitario, que se convirtió también en un espacio de debate, de reflexión contrario al régimen. Toda esta actividad, que fue bastante vertiginosa, pues luego no tuvo más remedio que despertar la desconfianza, ¿no? La desconfianza de las autoridades locales de Granada, y como también le ocurrió a algunos compañeros de la facultad, Bernabé López García
estuvo pues, estrechamente vigilado por la Brigada Político-Social y estuvo detenido en varias ocasiones. En el año 1973 defendió su tesis doctoral titulada Contribución a la historia del arabismo español, orientalismo y colonialismo en España, 1840-1917, dirigida por Jacinto Bosch Vilà, que era catedrático de Historia de Irlanda en aquel entonces. Esta tesis ha sido pues, actualizada, un nuevo aparato crítico mucho más amplio y explicativo, y ha sido publicada aquí en la Universidad de Granada casi 40 años después, en el año 2011. Y en la Universidad de Granada, Bernabé López García también inicia una larga trayectoria docente como contratado, profesor contratado tipo A y luego como profesor adjunto interino de Historia del Islam. Pero aquí tuvo bastantes desavenencias ideológicas con el director del departamento y su director de tesis, con Bosch Vilà, y finalmente pues, no le fue renovado el contrato como profesor, ¿no? Parece ser que ya no lo contará. No aceptó firmar la renovación del contrato y pues se fue. Estuvo durante 2 años de estancia en la Universidad Mohammed bin Abdallah en Fez, en donde también ha sido profesor visitante en varias ocasiones. Desde el año 1976, y también a instancias de Pedro Martínez Montávez, toda la actividad docente e investigadora del profesor Bernabé López García se va a desempeñar en la Universidad Autónoma de Madrid, en donde se convierte en el gran referente de los análisis políticos e históricos del mundo árabe contemporáneo, especialmente del Magreb y de manera más particular de Marruecos. De esta época pues, destacan publicaciones de referencia para todos los que nos hemos dedicado a estos temas, como Procesos electorales en Marruecos, de 1979, Introducción a los regímenes y constituciones árabes, en colaboración con Cecilia Fernández Suzor, que también nos acompaña esta tarde, en 1985, o Política y movimientos sociales en el Magreb, de 1989, por citar solamente algunos ejemplos. También en esta época, uno de los quizás hitos más destacados fue el desarrollo de los estudios relacionados con el Mediterráneo. Y en este sentido, también a finales de los años 80, Bernabé López García, junto al economista Alejandro Lorca, crearon el Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos, en torno al cual se puso en marcha también un programa de doctorado en estudios mediterráneos. Se puso en marcha la creación de una revista de referencia, como es la Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, la REIM, y también en este taller, que a la sombra del maestro, se formaron pues quizás la cantera más importante de especialistas que existen sobre el mundo árabe contemporáneo, de disciplinas muy diferentes: los estudios árabes, la antropología, la ciencia política, relaciones internacionales, etcétera, y también nos acompañan algunos ejemplos de ellos, como Miguel Hernando Larramendi o Ana Planet, que nos acompañan aquí esta mañana. Prosiguiendo en el tiempo, decir que desde el año 2002 hasta su jubilación en 2011, Bernabé López García ha sido catedrático de Historia del Islam Contemporáneo en la Universidad Autónoma de Madrid y ha desplegado un gran interés por temas muy diversos. Además de los que ya he dicho, sobre cuestiones históricas, sobre el arabismo español o sobre movimientos sociales, también ha destacado en el estudio de otros temas como los procesos electorales, sistemas políticos, transiciones en el Magreb, relaciones hispano-marroquíes, diplomacia, la cuestión del Sáhara y la inmigración magrebí en España, por citar algunos. Y sobre estos temas, desde luego, tiene una trayectoria enorme. Yo solamente, pues, a título significativo, voy a citar por los 2 atlas de inmigración marroquí en España, uno del año 96 y otro de 2004, que son el resultado de 2 proyectos de investigación de los muchos que ha dirigido Bernabé. Y ya para finalizar y darle paso a mi compañero, pues decir que por tanto el activismo progresista de Bernabé como su magisterio, desde el punto de vista investigador y docente, ha sido objeto de reconocimiento y de admiración por parte de muchos, de colegas, discípulos, amigos, tanto a nivel nacional como internacional. Y un ejemplo de ello, creo yo, pues ha sido la publicación el año pasado de un libro homenaje que fue publicado también aquí, en la editorial
de la Universidad de Granada y que reunió a un grupo pues, muy variopinto de personas, pero que nos unía a todos pues, el cariño y la admiración por Bernabé, y que estoy seguro que fue pues, una gran sorpresa y bueno, que le gustó mucho. Y ya sin más les voy a dar la palabra a mi compañero José Antonio González Alcantuz, pues para que inicie un poco esta entrevista. Muchas gracias, Carmelo, muchas gracias, Bernabé, por haber aceptado todos, y a la facultad me uno a las felicitaciones por este ciclo que desde hace ya bastantes años, varias décadas, viene reuniendo un corpus intelectual que creo que empezó con Rafael Alberti, si no recuerdo mal, y que llega hasta el día de hoy pues con un background impresionante, ¿no? Realmente pocos lugares en la vida universitaria española albergan esta cantidad de entrevistas. Yo creo que es como la 6ª o 7ª que hago, y otros muchos profesores pues también han participado en este ciclo. Así que, Bernabé, estoy encantado, y la introducción que ha hecho Carmelo me uno y la suscribo totalmente en todos sus puntos. Es decir, pasamos directamente a las preguntas. Entonces, te quería preguntar que precisamente por esta primera parte de tu biografía tan importante y que muchos de los asistentes conocen, que es de aquella universidad que bueno, en el año 68 constituye todo un hito. A mí me impresionó en particular el texto que escribiste para la exposición que hicimos sobre mayo del 68, la Corrala de Santiago, de esta universidad, y en la cual tú rememorabas tus detenciones y todo el proceso que en unas fechas todavía tan peligrosas, porque aquello ciertamente era una dictadura, no era una dictadura blanda, pues suponía que un estudiante estuviese al frente pues, de unas reivindicaciones, como acaba de citar Carmelo Pérez Beltrán. Yo quisiera, en términos vivenciales, que nos contases cómo era aquella universidad, cuáles son tus emociones y sensaciones en aquella grisura que te viene a la memoria de aquellos momentos que a lo mejor ahora, mirado en distancia, se ven con otro color, ¿no? Con tantos años pasados. Bueno, buenas tardes, y lo primero agradecer a los que me han presentado o introducido, pues que hayan pensado en mí para reconstruir una parte de la memoria granadina mezclada con otras memorias madrileñas y marroquíes de mi vida, y de alguna forma pues aprovechar esta mañana soleada para hacer memoria, ¿no? Aquella universidad del año 68, del año 66, el año 64, cuando yo empiezo a estudiar los comunes en esta universidad, era, en efecto, primero hay que ver que Granada ha sido una ciudad muy cerrada, muy elitista, y la universidad, lógicamente, pues iba de parejo con esa circunstancia, en la que había algunas personalidades importantes en el profesorado, pero también había mucha grisura, ¿no? Mucha grisura, mucha burocracia, y de alguna forma la manera de trabajar, la distancia que había entre el profesor y el alumnado, que algunos la rompían, gracias a Dios en ese sentido, ¿no? Pero el alumnado vivía muy desperdigado en sus propias labores. Había algunos pequeños cenáculos, pero faltaba una vida cultural real en la ciudad, una ciudad dominada comunicativamente por dos periódicos, uno ligado a la Iglesia, El Ideal, otro ligado a Falange, el diario Patria, que tenían su sección cultural, pero donde todo era muy
muy gris, como digo, ¿no? Donde había ciertos nombres que no se podían pronunciar o se pronunciaban, se empezaban a pronunciar por entonces, como el de García Lorca, pero, digamos, mirando siempre un poco alrededor, no fuera a que no fuera del agrado de algunos. Pero realmente en el estudiantado no había inquietudes políticas que empiezan de alguna forma, digamos, hablo en mi caso, en el grupo. El grupo que empieza por aquel momento, que constituimos una pequeña revista que se llamaba Sombrero, que fuimos, digamos, Antonio Gallego Morel, con esas veleidades políticas que tenía, era el delegado de Cultura en ese momento en Granada. Le pedimos que nos diera un local para la redacción de ese periódico, que no tenía inquietudes políticas de ningún género, y nos dio la Casa de los Girones, pero donde se pasaba un frío tremendo, porque era un patio, digamos, la redacción era en un patio, debajo del soportal. Ahora ahí hay un centro de la juventud, o no sé qué exactamente. Bueno, y la redacción la compusimos pues trayendo una mesa de escritorio que había sido de mi padre y que estaba en la Huerta del Tamarit, y la revista la llamamos Sombrero porque en un arca en la Huerta del Tamarit había una cantidad de sombreros de copa, de sombreros de paja, no el sombrero de paja, sino el canotier y tal, Juan de Loxa, Pedro Molina, Pepe Céspedes, en fin, algunos. Cogimos y desde la Huerta del Tamarit atravesamos toda la calle Recogidas hasta llegar a la Placeta de los Girones para constituir nuestro gabinete, ¿no? López de Coca y Castañer, en fin. Eso fue pues una iniciativa que no duró más que un número, no sé si por el frío que pasábamos en aquel invierno y tal, pero en un momento en el que empezaba a haber ciertas inquietudes. Tuvimos un bautismo de conocimiento de lo que teníamos enfrente, de un régimen del que teníamos noticias, naturalmente. En mi familia era lógico, por otras cosas que comentaré más adelante, vivíamos en una dictadura, había que andarse con mucho tiento y mucho cuidado, pero en cualquier caso, había que en fin, que andarse con cuidado, como digo. Ese bautismo, por decirlo de alguna forma, de ese grupo, Pablo del Águila, Juan de Loxa, los hermanos Carmelo y Sánchez Muro, Carmelo y Claudio Sánchez Muro. Ese bautismo fue el homenaje a Antonio Machado que se hizo en Baeza en febrero de 1966, y donde por primera vez vimos los grises en acción, intentando deshacer una enorme manifestación de gente que había venido de toda España para un homenaje que lógicamente no concluyó en la inauguración de un busto de Machado hasta muchos años después. Pero en cualquier caso, ahí conocimos y nos dimos cuenta de lo que había en juego, ¿no? Por entonces no había gente organizada políticamente en la universidad. En esa universidad, digamos, donde el pelotillerismo era la única manera de acceder al profesorado, hacer un poco la pelota a los catedráticos, por buenos que fueran
y claro, no había becas, tenía que ser tus padres los que te aguantaran mientras tú intentabas hacer una tesis doctoral que fuera del agrado del catedrático, etcétera, etcétera. En fin, de alguna manera, ese era un poco el ambiente que se vivía en un momento de transición de una universidad elitista y minoritaria a una universidad de masas. Eso fue en los años 64, 68 más o menos. Aquel sindicato vertical español universitario, el SEU, el mismo régimen se dio cuenta que era inválido ya, que había sido... inventaron las asociaciones profesionales de estudiantes, que duraron solo un año, y luego nació las asociaciones, que eran como un primer ensayo del régimen, pero que a esos pequeños núcleos despolitizados en un principio, pues nos venía muy bien porque estaban muy bien dotadas económicamente. La Facultad de Letras de Granada, y con esto termino esta pregunta, porque había calculado por las preguntas que me ibais a hacer que eran como de 6 minutos y medio cada una, pero me parece a mí que a este ritmo no llegamos a las 2 que tenemos que llegar, o sea que procuraré enrollarme menos. Pero en cualquier caso, y lo que no sé es por dónde iba ahora mismo, las asociaciones estaban muy bien dotadas por el régimen económicamente. El padre Cabanelas era el catedrático de árabe, era el decano de la facultad. Esa universidad que pasaba de grupos de 8 o 10 alumnos a 100 y pico o 200, no cabían en la Facultad de Letras de la calle Puentezuela, y decidió crear aulas grandes, transformar, incluso tuvimos que ir a la Facultad de Farmacia durante unos años porque nuestros grupos se habían deshecho en dos, descompuesto en dos de lo masivos que eran. Pero la asociación, si participábamos en esas asociaciones, las que se hicieron precisamente el año 67-68, en donde ahí empiezan y empezamos ciertos grupos. Me acuerdo de Felipe Aguado, me acuerdo de José María Lozano, me acuerdo de Juan de Dios Luque. Participar en ellas para ser delegado de facultad o ser tal, era disponer de un espacio que el propio padre Cabanela había creado en los sótanos, al lado de un bar que se había hecho en la propia universidad. Eso era una novedad fantástica. Pero ahí lo primero que hicimos con ese presupuesto era comprarnos una multicopista y empezar ya, digamos, todo lo demás, ¿no? Sí. Bueno, pues la misma línea, cuando hablabas, me acordaba que te hice una pregunta sobre el Bimbela, hablando de bares, y me dijiste, ojalá tuviese una foto del Bimbela, que fue, para los que no lo sepan, un bar donde se reunía, un bareto donde se reunía. El Natalio y el Bimbela, claro, era el tándem. Porque la cultura de izquierda, sobre todo, se ha hecho mucho en los bares, desde muy atrás, ¿no? Pero bueno, yo quería, para no interrumpir el diálogo lógico, preguntarte la pregunta lógica, que es por el Partido Comunista, en un sentido en el cual yo me gustaría poner una especie de matiz a Aaron Cohen en una recensión hace poco al libro que hemos hecho varios, gracias a la iniciativa de Isabel y otras compañeras, sobre los detenidos en la época del franquismo, en el cual figura un texto tuyo, otro mío, otro de otra serie de amigos, pues hacía alusión a la existencia como de dos vías, ¿no?, en la oposición al franquismo en esos momentos de la ciudad. Una que provendría del cristianismo social y que mencionaba incluso explícitamente a la FECUM, la Federación de Comunidades Universitarias Marianas, que con ese nombre escondía una especie de cristianos por el socialismo, quizás más libertaria. Acabas de citar a Felipe Aguado, que hace tantísimos años que también me inició a mí en estas lides,
y por otro lado el Partido Comunista. ¿Cómo ves hoy en perspectiva tu adhesión emocional, tu pertenencia, que yo sé que siempre está encima de la mesa, y aquella disociación entre comunistas y vamos a llamarle libertarios? Yo propiamente no los llamaría de esa manera, porque libertarios evoca más bien otra manera. En efecto, los dos grupos organizados, por decirlo de alguna manera, aunque tardaría su tiempo, eran un núcleo en torno al Partido Comunista y el núcleo que señala que eran, digamos, defensores del personalismo de Emmanuel Mounier, vinculado de una u otra manera, por lo menos en lecturas, a lo que era la editorial ZIX, ZIX, y que, digamos, y que tenían su local de organización legal en ese sentido, en la Iglesia de los Jesuitas, en la Gran Vía. El Partido Comunista es otro asunto, es otra historia. Primero porque hasta 1968 no había más que un comunista un poco camuflado de alguna forma, que un poco al estilo del comunismo que maneja los hilos y tal, y que esconde, tira la piedra pero esconde la mano y tal y cual. Bueno, parodio Emilio Escobar. No quiero parodiarlo a la criatura que tuvo su presencia, pero su presencia clandestina y instigando algunas cosas, entre otras cosas que Manolo Vilchev, que ya era delegado de la facultad de esas asociaciones, fuera a una reunión coordinadora preparatoria en Valencia, lo detuvieran escondido debajo de una mesa donde la policía lo sacó. Y fue el primer detenido universitario por razones políticas que hubo en la Universidad de Granada, con alguna consecuencia, pero no muy grande, porque había un ambiente muy despolitizado todavía. Hablo del año 67, ¿no? El año 68 se incorporó un colega suyo que vivía en su misma pensión, que era Miguel García Posada. También un poco en ese estilo más introvertido, por decirlo de alguna manera, y fue Miguel el que me capta, allá por el mes de abril del 68, me capta a mí, que ya había sido detenido en febrero de ese año y que era otra visión de un comunismo romántico del que no me lo he quitado de encima desde entonces, y que era mucho más extrovertido. La multicopista era el ídolo de cada día, pero para usarla naturalmente, y las paredes de la facultad, puesto que yo era el delegado de información, las paredes de la facultad estaban llenas con esos rollos de papel de metros y tal, pues cada día con dibujos de chistes de chumichumes sobre los ricos y los pobres en la guerra de Vietnam y tal y cual, pues se renovaban día a día. Con ese padre Cabanellas, decano, tan por aquí no ha pasado, esa especie de visión del sacerdote que mira para otra parte. Aquello funcionaba en una facultad donde de alguna forma no entraba la policía, por decirlo de alguna manera. Aquellos carteles duraban hasta el del día siguiente, que se ponía uno nuevo, y era una suerte, ¿no? En ese sentido. Bueno, pero a partir de mi ingreso, por decirlo de alguna manera, aquello vino en cascada, ¿no? Vino en cascada con gente que entró a militar,
pero también con gente cercana de alguna forma y tal. Entonces yo, la clasificación que haría de alguna forma más bien es entre los marxistas, yo no diría comunistas y tal, sino los marxistas. La suerte es que desde en aquella universidad a la que he comentado antes, desde el año 64 o 65, ciertas editoriales, lo mismo que la editorial Cix, más cristiana en ese sentido, también como Ciencia Nueva, de la que yo era delegado en Granada para llevar a las librerías los libros y tal, pues empezaron a publicar libros de Carlos Marx, libros de autores marxistas, que a pesar del franquismo represivo, eso había ido entrando poco a poco y de manera legal. Contradicciones, precisamente, te podía caer. Bueno, en algunas de mis detenciones, por supuesto, esos libros entraban, la policía estaba encantado de relacionar los libros que me encontraba encima o en el registro en mi casa, pensando que eso un juez iba a darle validez y pensar que eso ya me llevaría directamente a la cárcel. La situación ya estaba en un punto en el que eso, digamos, se toleraba, y en la librería Don Quijote, en la Plaza de la Trinidad, pues libros no solo de Carlos Marx, de Federico Engels, sino digamos, de autores marxistas, que a los estudiantes de aquella facultad de letras empezaban a hacernos ver una visión materialista de la historia, en la que por la que no solo los marxistas, sino los demás empezaban de alguna forma. Suerte que algunos profesores jóvenes como Marcelo Vigil ayudaban a ese cambio a ese cambio de referentes en lecturas y tal y cual, que por eso precisamente la librería Don Quijote los vendía, porque había un ambiente en el que eso se... En fin, más o menos ese sería un poco la descripción de lo que planteaba. Bueno, pues muy agradecido por toda la explicación, porque como yo vengo del otro frente, del de la FECUM, siempre es muy interesante oír la otra explicación. Ya con tu mentalidad formándose en el materialismo histórico, como acabas de mencionar, con las lecturas que se iban adquiriendo en las librerías, has citado Don Quijote, luego estaría también Paideia, claro, tantas, incluso CIC llegó a tener ya en los años 70, al final, una librería cerca de la actual delegación del gobierno. Pero con todas estas lecturas te enfrentas a un tema inédito en esos momentos, que es el orientalismo, que es tu tesis doctoral, que va a culminar siendo tu tesis doctoral. Y ahí tienes que confrontar esas ideas con la formación de ese orientalismo en relación con la ideología colonial. Y es un momento donde, paradójicamente, también en Estados Unidos, un discípulo de Américo Castro, James Monroe, también está de una edad quizá un poquito mayor que tú, también está en la línea de construir de alguna manera el orientalismo savant, el orientalismo sabio en España. Es decir, que está claro que había una necesidad de volver a leer los estudios semíticos y especialmente los estudios árabes. Y tú haces tu tesis doctoral. Y ahí te enfrentas a una figura que magistralmente, que es la de Francisco Javier Simonet, que fue catedrático de esta universidad de árabe y que, sin embargo, era un hombre maurófobo completamente. Y que, bueno, luego se va dulcificando esa corriente a través de Almagro Cárdenas, o que llega finalmente a esta persona tan importante en tu currícula vital, que es también Darío Cabanela. Entonces, existe una peculiaridad, mi pregunta, una peculiaridad granadina. También está la figura, por ejemplo, de Federico Corriente, que poca gente sabe que también era de origen granadino, aunque terminó siendo catedrático en Zaragoza, ¿no? Entonces existe una peculiaridad granadina en la cual tú te insertas todo este discurso en relación con el pensamiento árabe, o el pensamiento arabista, mejor dicho. De alguna forma,
el por qué termino haciendo esa reflexión sobre el arabismo, sobre el arabismo español, tendría un poco su idea. Digamos, a mí mis detenciones me llevaron a que me impidieran hacer la mili universitaria, que era un privilegio que tenían los universitarios en España, en lugar de ir a hacer lo que en mi tiempo eran 15 meses de mili, pues hacer en los veranos en dos o tres veranos hacer una estancia, y una estancia en cuarteles, pero ya un poco en plan elitista, puesto que al final terminaban siendo alféreces, lo cual es ya la primera categoría de oficiales en el ejército español. Ese era el currículum del universitario tradicional al que le permitían hacer eso. A mí me prohibieron, me cortaron esa vía, tuve que ir a la mili completa, con una suerte enorme, porque la semana siguiente de estar ya en el campamento en Viator, en Almería, se establece el estado de excepción y todos mis compañeros, camaradas y no camaradas, mis compañeros de armas, por decirlo de alguna manera, tanto los marxistas como los personalistas, acaban, digamos, confinados en distintos sitios, detenidos y confinados durante meses, como ocurrió en toda España, por el estado de excepción que tiene lugar. Que no me recuerdo si el estado de excepción ese vino por la muerte de Enrique Ruán o puede ser. El año, digamos, enero del 69. Ahora están habiendo en televisión unos programas muy interesantes, bastante, digamos, no sectarios, sino matizados y tal, sobre el antifranquismo, y todas estas cosas están saliendo. En cualquier caso, tuve que hacer la mili, y la hice parte en Almería, parte en Jaén, donde pasé un año completo. Yo había tenido con don Jacinto, que era el catedrático de Historia del Islam, que no todo el mundo tiene esas relaciones paradójicas con él como yo he tenido. Lo comentaba antes de venir aquí con Caridad Ruiz de Almodóvar, precisamente. No sé por qué, quizá por intermediario a lo mejor de doña Carmina, la mujer de don Jacinto, que entre otras cosas yo tenía una relación con don Jacinto un poco tensa. Al final me puso de patitas en la calle y me mandó al exilio, pero doña Carmina me decía, mientras yo estábamos fotocopiando mi tesis doctoral, que la había dirigido don Jacinto, sea usted amable, Jacinto es como un niño, decía doña Carmina, sea usted amable. Era su esposa, era la profesora ayudante de don Jacinto, pero al mismo tiempo su esposa, ¿no? Y me pedía un poco de tolerancia con don Jacinto, y quizás eso me hacía tener cierta ternura, que con el tiempo me ha llevado a que tratáramos de hacerle un homenaje en la propia Universidad de Granada, en reconocimiento, entre otras cosas, a que para empezar, nos pusiera de libro de texto el de Bernard Lewis, Los árabes en la historia, que es un libro excepcional. Bernard Lewis luego ha tenido de vericuetos, esa es otra historia, pero en cualquier caso, venía a decir que de publicaciones que tenía don Jacinto en esos armarios que hoy he visto que están muy vacíos en el departamento, aunque no estábamos en este mismo edificio, sino en el edificio de Puentezuela, tenía publicaciones de la Embajada de la República Árabe Unida, textos de Nasser, la filosofía de la revolución, y yo tenía cierto romanticismo por esa figura, y
aburrido en la mili, por las tardes iba a la hemeroteca de Jaén y se me ocurrió que por qué no hacer un trabajo sobre 1956, el año clave de tantas cosas en el mundo del mundo árabe, Suez, la independencia de Marruecos, en fin, y otra serie de historias. ¿Por qué no tratar de ver cómo la prensa que yo tenía allí, que era un diario también del movimiento, el diario Jaén, por qué no tratar de ver cómo se percibía a través... Bueno, y eso me llevó a intercambio con don Jacinto. Vi que aquella era una vía muerta, pero entonces pensé en la posibilidad de por qué no poner en cuestión ese arabismo tan aburrido que teníamos, y que a mí, de alguna forma, me había llamado la atención que podría haber otro arabismo, otro orientalismo, por decirlo de alguna manera. Yo tuve una caída del caballo al estilo de Saulo en Roma en el año 67, donde, digamos, con una mochila al hombro, pues hice un mes entero comiendo leche y mendrugos de pan, y aguanté, y muy bien. Y paseando por las calles de Roma veo un cartel que dice: don Francesco Gabrieli dará una conferencia sobre el conflicto árabe-israelí que acababa de pasar 2 semanas antes, la guerra del 67, dará una conferencia en la sede del Partido Socialista, tal dirección. Y allá que me fui con mis 17 o 18 años, y claro, no solo vi que otro arabismo era posible, que no solo entendiera de Al-Ándalus y entendiera de medievalidades, sino de un mundo vivo con tensiones fuertes, con revoluciones, etc. Y no solo eso, sino que al fondo de la sala había un vendedor de libros donde vendía il manifesto del Partito Comunista, le citazioni del presidente Mao Zedong, los libros de la guerrilla de Che Guevara, y por primera vez me confronté con eso, que todavía no estaba desde luego ese tipo de publicaciones no estaban en Paideia y me decidí, a riesgo de que en la frontera me pudieran quitar, me compré esos libros y aquel verano me convertí. Fue una conversión absoluta, religiosa, porque al fin y al cabo era un proceso religioso de convicción y de fe, en fin, total. Fue ahí cuando empecé a darme cuenta de que otro arabismo era posible, y se me ocurrió, pues para hacer una tesina, comentar con don Jacinto la posibilidad de hacer una revisión del arabismo antiguo. Y en ese sentido, y no quiero extenderme demasiado en esto, el arabismo granadino no era solo Simonet. El arabismo granadino tenía Francisco Fernández González, tenía José Moreno Nieto, gente ligada al krausismo, gente que llamaríamos hoy progresistas de alguna forma, y que dan luego el salto a Madrid. Granada se queda más en manos de ciertos integristas y tal, pero luego van por diversos vericuetos. Lo que es cierto es que planteé la posibilidad de hacer una revisión crítica de qué relación tenían con el mundo árabe en general, por qué se habían quedado encerrados en Al-Ándalus. Y la cuestión estaba clara, y ahí eso lo aprendí también en alguna lectura de Bernard Lewis, pero también de Anwar Abdelmalek. España no tenía un imperio colonial como lo tenía Francia, como lo tenía Inglaterra. El orientalismo era una derivación, eso lo aprendí de la cita del presidente Mao Zedong. El orientalismo era el brazo armado, el brazo cultural armado del imperialismo. Bueno, esa frase
en mi tesis doctoral, naturalmente, en la revisión que don Jacinto hacía, me la señalaba y subrayaba, esto huele a marxismo, etcétera, etcétera. Pero en fin, en cualquier caso, ese fue un poco el origen de pensar qué relación tuvieron con ese pequeño colonialismo español, con los costistas que soñaban románticamente también con un colonialismo no agresivo, y que fue un fracaso, puesto que en España todo fue por la militarización más delirante posible, ¿no? En fin, esa es un poco la cuestión que planteaba, ¿no? Por tanto, yo no creo que haya una especificidad granadina en ese sentido. La especificidad granadina en aquel momento, en mi momento, era ese conservadurismo temático, ¿no? Ese encerrarse en un gueto del andalucismo y del que yo intenté, en la revisión que hice de la tesis doctoral, intenté luego pues escapar un poco de él. Muy bien. Bueno, pues yo retomo un poco el tema. Y a ver si voy un poco más. No, vamos bien. Bueno, ya ha salido aquí que, bueno, todos los problemas que tuviste con tu director de tesis y director también del departamento, ¿no?, de Historia del Islam. Y eso pues te obligó a irte a Marruecos en el año 1974, donde estuviste 2 años como profesor a tiempo completo, ¿no? La verdad es que llegaste a Marruecos también en una época muy complicada, en los años de plomo, después de 2 intentos de golpe de Estado contra el rey Hassan II en el 71 y en el 72. Es decir, que pienso que el clima un poco social e ideológico de Marruecos tampoco era muy diferente a lo que había aquí abandonado aquí en Granada. Pero sí que me gustaría que nos contaras varias cosas, porque viendo un poco tu trayectoria, esos años tuvieron que ser trascendentales, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista personal, aquí has dicho también un poco algo, como que ya lo viviste como un exilio, que nos cuentes un poco por tu experiencia, o también lo pudiste vivir como una experiencia de enriquecimiento personal, ¿no? Estoy seguro que también fue así. Un poco cómo era el ambiente ese académico, el ambiente intelectual de Marruecos durante estos años también tan duros, y si mantuviste contactos, pues sobre todo con los movimientos de izquierda donde tú procedías, y que también en aquella época en Marruecos eran los más perseguidos. Y luego a nivel académico, ya con esto termino, esta estancia de alguna manera también fue una época como de ruptura, ¿no?, con respecto a tu trayectoria, porque acabas con nunca lo has dejado del todo, ¿no?, la cuestión del arabismo. Yo sé que es cierto que a partir de ahí empieza pues toda tu producción sobre análisis político e histórico del mundo árabe contemporáneo. Digamos, hay que matizar, siempre es necesario matizar un poco. Visto desde afuera, el análisis que has hecho era más o menos correcto, pero faltando algunos elementos de esos matices. Me encuentro, al llegar a Marruecos, país que no conocía en absoluto. Otra cosa eran las lecturas de la opción revolucionaria de Ben Barka y algún otro libro que por entonces esas editoriales progres españolas pues empezaban un poco a distribuir, ¿no? Digamos, me encuentro con un Marruecos en cambio. Es decir, con una aparente ruptura con esa imagen que precisamente se había dado en el país, esos 2 golpes de Estado, la represión que vino después de ello, la represión de unos grupos más radicales que precisamente contradecían principios sagrados, por decirlo de alguna forma, en visión de la, digamos, el Sáhara y la autodeterminación del Sáhara, etc. Porque el año 74-76, 74-75,
son dos momentos, digamos, 2 años clave en un cambio que luego no llega a término, que no llega digamos, a conseguir lo que hubieran pretendido los que se implicaron en ello, parte de la izquierda marroquí, dominado por el tema del Sáhara. Por una serie de razones, Hassan II, digamos, en contrario de lo que se suele pensar y decir, que es que el nacionalismo marroquí, izquierda incluida, se pliega a los intereses de Hassan II para convertir el Sáhara en el objetivo primordial y tal. Mi lectura, que yo aprendo en aquella época, y que puedo equivocarme naturalmente, era casi lo contrario. Ese nacionalismo irredentista y esa izquierda venían reprochando primero a Mohamed V y luego a Hassan II que la independencia del país había sido incompleta y que naturalmente quedaban jirones por recomponer del Marruecos, del Gran Marruecos o del más pequeño Marruecos, pero en cualquier caso. Y es Hassan II quien se da cuenta que, ausente totalmente de legitimidad como consecuencia de los 2 golpes de Estado, que exigen una revisión, esos 2 golpes de Estado, porque se personificó como el monstruo del mal al instigador de esos golpes de Estado. Pero en el primer golpe, sobre todo, subyacía una voluntad de lucha contra la corrupción que estaba dominante en el régimen en ese momento, y que lógicamente no acabó, porque se abortó aquella posibilidad de un golpe que tal vez hubiera llevado a una deriva siniestra, no lo niego, porque nunca aquello estuvo claro. Incluso el segundo golpe de Estado, el del año 72, nunca se ha querido aclarar, y quien lo ha intentado aclarar y publicar en periódicos se ha topado no solo con la represión del régimen, sino con la represión de la propia izquierda, que se niega a reconocer que hubo contactos entre el pérfido personificador del mal y aquella izquierda para ver cómo nos quitamos de encima al propio sultán. Por tanto, bueno, por eso mi lectura es: Hassan II compra vamos a completar la independencia nacional, lo compra al nacionalismo y a la izquierda, y empieza un proceso de engañarse unos a otros, naturalmente, y desde luego quien termina dominando y engañando más es el propio Hassan II. En cualquier caso, cuando yo llego, me encuentro con que ha sido legalizado el periódico del Partido Comunista Marroquí. Por tanto, tengo yo lectura diaria para poder, de alguna forma, sintonizar y aprender qué está pasando en este país y cuál es... En fin, se ha legalizado también la Unión Socialista de Fuerzas Populares digamos, en un esfuerzo por construir una democracia que naturalmente fracasa. Pero esa es la realidad que yo vivo. Y la realidad que yo vivo, y eso va en relación con el relato que esa izquierda trata de hacer, sintonizando con el Magzen, naturalmente, con el sistema, el relato a propósito de hay que recuperar el Sáhara y tal y cual. Bueno, en ese momento yo tomo contacto a través de unos alumnos míos con el PPS, Partido del Progreso y el Socialismo, que era el nuevo nombre que había tenido que adoptar para que Hassan II legalizara al Partido Comunista. A través de esos amigos conozco a Simón Leví, y a partir de ahí uno de los dirigentes del propio partido, judío,
casado con una española de Orán, Encarna, en fin. Y empiezo una relación con ese Marruecos. Existe también un Marruecos clandestino, cerrado, que yo ignoro por aquel tiempo, a pesar de mi relación con la embajada cubana, a pesar de que ahí conozco a hermanos de detenidos en cárceles ya de los procesos de la extrema izquierda, entre los que está Abraham Serfati, del que espero hablar luego. Digamos, hago como mi examen de conciencia de que no vivo aquello porque no lo conozco, porque tardo en conocerlo. Y porque veo, naturalmente, o quizá porque me han en la lucha ideológica de la izquierda marroquí contra esa extrema izquierda marroquí, el tema central, el tema modular es el Sáhara. Recuperar el Sáhara, dice la izquierda legal. Autodeterminar el Sáhara, decían, y por ello fueron a la cárcel, pues la gente del grupo de Ila Lamam, del 23 de marzo, que yo tardo en conocer, en reconocer y en apostar en la medida relativa por el conocimiento y la amistad con estos grupos. Esto un poco, no sé si más o menos respondo a esa cuestión. No sé si también había una segunda parte de la pregunta. Sí, a nivel académico. A nivel académico. El cambio de un poco claro, de tu investigación. El cambio de mi investigación. Digamos, conozco un país excolonizado, un país postcolonial, no sé si con T o sin T, con los complejos que eso lleva para la propia población, y aprendo una serie de cuestiones que son, pues, por una parte, la lectura de Anwar Abdelmalek, me doy cuenta de que hay que desorientalizar la historia del mundo árabe, pero en Abdallah al-Arawi, muy nacionalista marroquí, aprendo que hay que descolonizar esa historia, pero en Charles-André Julien descubro que no tengo que tener complejo de ser español, es decir, de ser europeo, de ser blanco, por decirlo de alguna manera, que se puede hacer una historia descolonizada también como esta figura, que es una figura central. Fue incluso rector de la primera universidad marroquí después de la independencia, a pesar de ser un francés, que tuvo un papel muy importante en el análisis y en el desentrañamiento de las paradojas y las complicaciones de la historia marroquí. Eso es lo que de alguna forma me lleva con la lectura de un libro fundamental de Miguel Martín, que era un seudónimo de Fernando López Agudín, un militante comunista que en un encierro obligado, huyendo de la policía, en la casa de alguien que tiene una biblioteca fantástica de libros de africanismo, pues se empapa en ello y publica en Ruedo Ibérico un libro que se llama El colonialismo español en Marruecos, que es, pues, digamos, ¿cómo diría yo? Lo tenía apuntado ahí, algo así, como el manual para desilvanar la historia, como diría Laura Casielles en su libro sobre arenas coloniales. Bueno, en cualquier caso, eso me lleva a interesarme por la historia española de la colonización y de la no descolonización, de los errores y de las torpezas en la descolonización que llevan, entre otras cosas, a la guerra civil, puesto que el papel vital en ella de los militares africanistas, pues era una cuestión clave.
y empiezo a hacer, aprovechando viajes a Madrid y tal, trabajos de investigación sobre el socialismo español y la descolonización. Me encuentro en la biblioteca de la embajada cubana, con la que tenía una relación estrecha, porque era en aquellos tiempos, en ese romanticismo del que uno no se ha quitado de encima, cuando uno subía hacia el centro de Rabat y subía por aquella avenida que no sé si se llama de Naciones Unidas o no sé qué, y se veían dos banderas de las dos embajadas, de la americana y de la cubana, equilibrada una allá en la cuesta, porque en aquel momento todavía Marruecos no había roto con Cuba por su apoyo al Frente Polisario. Bueno, en cualquier caso, en un regalo a la Universidad de Fez de las obras completas de José Martí, descubro cómo José Martí es un conocedor del mundo árabe en pleno momento de descolonización, de predescolonización en los años finales del siglo XIX, ¿no? Y hago un trabajo, en fin, y eso me va llevando de alguna forma con lectura y compra de libros por la historia que se vive en el momento, que se está construyendo en el momento y tal. Luego vendrá, cuando ya vuelvo porque lógicamente Franco muere y uno era imprescindible para la lucha y ya en Marruecos no estaba uno haciendo nada, había que venir a luchar. De ahí vienen luego otras decepciones y otras historias. Pero en cualquier caso, ese retorno lleva inevitablemente a seguir por un camino. El asunto es, tengo la suerte de que alguien decide que yo pueda participar en la primera elección democrática en España en junio del año 77. Y para mí esa experiencia electoral recorriendo todos los municipios de Granada, implicándome en ello y tal, y la mecánica, coincide eso con las primeras elecciones aparentemente democráticas que tienen lugar también en junio del 77 en Marruecos, donde esa izquierda, engañada por de alguna manera, está convencida de que puede ayudar a cambiar Marruecos. Y ahí es el gran engaño de Hassan II, lo confesará Abdallah Larwi y tantos otros, porque es la gran manipulación. Pero digamos, unas elecciones, su mecánica, el conocimiento de las otras, me lleva a aprender una mecánica y un interés por una temática que me va a llevar luego a un montón de libros sobre elecciones, etcétera, etcétera. Bueno, Bernabé, yo quería juntar dos preguntas, dado que el tiempo apremia, que era volver, porque me llama mucho la atención esto que has dicho y que yo creo que es un parteaguas situado en las figuras de Simón Levi y, por otro lado, de otro judío marroquí, pero en este caso fundador del movimiento de extrema izquierda que antes citaba, Abraham Serfati, dos personalidades de izquierda diferentes. Mencionaré lo de Abraham Serfati porque él utiliza la idea de conciencia desdichada de Hannah Arendt para hablar un poco de esa oposición como judío y marroquí, digamos, sistemática al poder, a propósito de lo Polisario, por supuesto, ¿no? Entonces quería que nos ampliase un poquito tu punto de vista, ya que luego pues todo ese grupo de Serfati, en el cual están Lavi, están Tahar Benjelloun, etcétera, etcétera, pues bueno, ya se pasó el tiempo, pero es verdad que pasaron 7, 8 años de prisión en esa época. Y luego una segunda que tú has hecho alusión, que es, ya que estudiaste en artículos muy luminosos
la política anticolonial y colonial del Partido Socialista. Recordemos que don Fernando de los Ríos fue el primero en ir, incluso parece que con Federico, en el momento del protectorado, donde se planteaba en Europa si España abandonaría el protectorado o no. La pregunta que yo te quería hacer es: ¿por qué hubo tan poco anticolonialismo real? No quiero decir oposición por razones internas, informe Picasso, consecuencias para la monarquía, sino posicionamiento realmente. El único fue, que yo recuerdo, Indalecio Prieto, un poco, pero en realidad siempre muy acomodaticio con esas políticas coloniales. Y ha citado, perdón, pero es que me parece que el libro de Martín, de López Agudín, es que es luminoso. O sea, en un momento donde no hay nada aparece. Entonces, tú lo has dicho, y para mí también, ¿no? O sea, es que me parece una cosa realmente impresionante. Entonces, un poco la pregunta es así, bastante genérica, pero nos concierne a marroquíes, a españoles, al Partido Socialista, al Partido Comunista, a la extrema izquierda, todo eso. Voy a intentar no irme por la rama. Me he tirado. No irme por la rama. Y un poco conciso, tanto con Simón como con Abraham, lo bonito, por decirlo de alguna manera, lo entrañable es la fraternidad camaraderil que yo sentía en el final de los años 60 y principios de los 70, aquí en Granada, con los camaradas de mi partido. Era una fraternidad real, romántica sin duda, pero bueno. A Simón lo conocí muy al principio de mi estancia y ha sido una relación que ha durado toda la vida hasta no sé si fue el 2012 o 2011 cuando muere y tal. Dentro de una visión ortodoxa, él estuvo en la Marcha Verde, reivindicando su condición de judío y su condición de comunista. Luego, por supuesto, el Partido Comunista Marroquí, el Partido del Progreso y el Socialismo, ha tenido unas inflexiones y digamos, una marcenización profunda, como le ha ocurrido a algún otro partido de izquierda, y Simón siempre fue, digamos, atroz en la oposición a esa línea. Incluso en un momento determinado, queriendo enderezar la política de su partido, sufrió de su condición de judío antisionista, del racismo de sus propios camaradas y tal. En cualquier caso, Simón, desde esa posición oficialista, pudiéramos decir, aunque con una visión siempre pujante, pero definitivamente partidaria de la incorporación del Sáhara a Marruecos. Abraham Serfati lo conocí una vez que fruto de las presiones internacionales, él llevaba ya, pues no sé si 12 o 14 años en la cárcel, y fruto de presiones internacionales, que de alguna manera Hassan II se da cuenta de que dañan la imagen del país. Su ministro del Interior, su lacayo, su valido, Driss Basri, inventa una fórmula para sacarlo de la cárcel y mandarlo al exilio. Y era descubrir o hacer público que su padre había vivido un tiempo en el Brasil y había tenido la nacionalidad brasileña, y entonces, ¿cómo? ¿Por qué vamos a tener un brasileño en las cárceles? Y entonces lo sacan de la cárcel y lo mandan al exilio a Francia. A partir de ese momento, principios de los años 90, aquí en Granada, en Madrid, en viajes suyos en Francia, empezamos a tener una relación más directa, compartimos actos culturales desde posiciones
que van de alguna forma, puesto que Abraham Serfati fue siempre partidario, y por eso fue a la cárcel, partidario de la autodeterminación del pueblo saharaui y tal. Pero con el tiempo, matizando la cuestión de cómo podemos resolver esta cuestión con un sí o un no en un referéndum. El fundamentalismo refrendario no va a resolver la cuestión. Y ahí, digamos, en mis análisis de los procesos electorales en Marruecos, sobre todo muy centrados en las fórmulas de la manipulación política que tiene lugar por parte del régimen de Marruecos, la manipulación, a veces con consentimiento de los manipulados y otras veces de manera descarada, siempre de manera descarada. En fin, en cualquier caso, yo, que desde mi llegada a Marruecos, por las lecturas, por haber vivido la Marcha Verde diferido, pero dentro del propio Marruecos, y darme cuenta lo que representaba para determinados elementos y los análisis que se hacían, pues veo que me acerco un poco a esa tesis y entiendo las dudas de Abraham Serfati, y en cualquier caso convinimos, por decirlo de alguna forma, en que la clave está en que o Marruecos se democratiza o ese tema del Sáhara nunca se arreglaría, y partiendo de una convicción, la mía, no digo la de Abraham Serfati, de que la construcción de un Estado fallido con 70.000 personas para controlar 240.000 kilómetros cuadrados era algo que estaba como escrito, maktub. Eso no puede llegar demasiado lejos. La prueba estaba en una Mauritania, país fallido, ya por entonces. Bueno, en cualquier caso, y con esto termino con lo de Abraham y Simón, vamos acercando posiciones y llegando a una militancia común, porque de alguna forma yo me autopsicoanalizo de alguna forma y veo, antes hice un poco alusión a ello, la militancia después de las libertades en España ya no tiene el sentido que tenía previamente. Cada uno, y lo hablo por mis camaradas y mis compañeros y mis amigos desde distintas posiciones, cada uno se encierra en su propio currículum, en la fabricación de su propio currículum, se desindicaliza un poco la universidad, nos desentendemos de cosas que puedan ocurrir, pero me queda una nostalgia de compromiso, y de alguna forma ese compromiso hacia Marruecos me lleva también por una necesidad de apoyar la lucha, de luchar contra las diversas formas de dictadura, contra las regresiones cuando uno llega a creer con el cambio de monarca que hay una posibilidad de triunfo, y descubrir muy pronto la regresión a la que ese propio Marruecos vuelve. Bueno, ese es un poco en esa cuestión. Hablaba de una segunda parte. Sí, era la del Partido Socialista. El Partido Socialista. Recordemos que Pablo Iglesias, el de verdad, por decirlo de alguna manera, en el Parlamento llegó a decir, y está escrito, que los verdaderos patriotas eran los marroquíes que luchaban por su país, y que desde luego no eran patriotas los pobres que morían en ese combate inútil que fue las campañas de Marruecos. Campañas de Marruecos que tuvieron una significación importantísima en la historia del movimiento obrero mundial. Desde 1907 el propio Lenin, la cuestión de Marruecos, 1907 es la agresión francesa con un barquito español de apoyo contra Casablanca. En los congresos internacionales, precisamente desde 1907, Lenin
saca la cuestión marroquí como uno de los riesgos y peligros de este militarismo que nos lleva y que nos va a llevar a lo peor, ¿no? Y en ese sentido, es cierto que el Partido Socialista, su política por entonces, a pesar de lo que acabo de decir, de ese reconocimiento del patriotismo de los rifeños que luchan, etc., hay que reconocer que no era un anticolonialismo por el hecho de la injusticia de la colonización, sino el lema que llevaba las luchas obreras, pero luchas obreras que el propio Pérez Galdós se convierte en el líder de la conjunción republicano-socialista que lleva al primer diputado socialista al Parlamento, etcétera, etcétera. El lema del Partido Socialista era o todos o ninguno, es decir, o todos o ninguno, es decir, que todos vayan a la guerra o que no vaya ninguno, porque los ricos pagaban una cuota y sus hijos se quedaban exentos de ir a la mili. Y en cambio los que iban a África a morir eran los hijos de los pobres. El lema o todos o ninguno era ambiguo, porque quedaba la posibilidad de que van todos, con lo cual había una ambigüedad encerrada en el lema. Internacionalmente, el Partido Comunista que acababa de empezar por entonces, el año 1921, 1922, en algunas publicaciones muy extremas que hay, muy minoritarias en España, pero es un partido insignificante, que asume ese ideario internacionalista y tal, pero el Partido Socialista no, iba un poco en la socialdemocracia, que asume que al fin y al cabo hay una sociedad de naciones que ha nacido después de la Primera Guerra Mundial, que tiene una doctrina paternalista hacia los pueblos oprimidos y que hay que proteger. El protectorado es esa filosofía, aunque el protectorado era anterior a la filosofía de lo que la Sociedad de Naciones llaman los mandatos, ¿no? Los mandatos en Oriente Medio, de donde sale ese pudridero monstruoso que hoy estamos viendo, ya no puede llegar a peor sitio, de la guerra de Gaza, ¿no? El nacimiento de la descomposición de ese mundo turco y en fin, en cualquier caso, como digo, ni siquiera Indalecio Prieto se escapa a esa visión de que estamos atados por tratados internacionales, reconocemos la legitimidad de la Sociedad de Naciones, que crea esos mandatos, el protectorado entra dentro de esa lógica y de ninguna manera esa idea de poder dar la independencia al trocito que le tocaba de Marruecos era como una utopía, a pesar de que Abel Paz y algunos otros creyeran en que hubiera sido posible, pero realmente no hubiera sido posible. Con lo cual nos encontramos con esa política ambigua del Partido Socialista hacia los temas coloniales, ¿no? Vale, vamos a avanzar un poco en el tiempo. Hemos hablado de la época de Granada, hemos hablado de la época de tu estancia en Fez. Vámonos a la época de Madrid, época un poco más reciente. De aquí voy a preguntarte dos cuestiones distintas. Uno es de tu, bueno, puedes decir de los años 70, ¿no? Tú llegaste a Madrid en el curso 1976-77, de alguna manera convocado por el profesor Pedro Martínez Montávez, que por entonces estaba formándonos el departamento de árabe aquí en la Autónoma de Madrid, y tuviste una relación estrecha con Pedro durante esta época, colaboraste en todas sus actividades. Luego, bueno, las circunstancias fueron diferentes y vuestra trayectoria incluso a veces enfrentadas. También nos gustaría que nos contara un poco aquí está el desajuste que se produjo en vuestras vidas. Y bueno, hablan un poco de esta época de los años 70, los años 80, también la época de la plena transición española, ¿no? ¿Cómo viviste aquella época? ¿Cuáles eran también tus referentes, tus lecturas de esta época? Y ya de los años 80, ya lo uno con otra pregunta,
Otro hito importante también fue la creación del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos, ¿no? Con Alejandro Lorca Corrons, ¿no? Donde también, como ha dicho, se ha formado una cantera muy importante de especialistas en esta época. También, ¿qué te llevó a poner en marcha este taller, que además es tan interdisciplinar, qué objetivo un poco te habían marcado, cuál es un poco tu perspectiva? Y bueno, también aquí el valor que tú le das a la formación de jóvenes investigadores, que creo que también ha sido una de tus características como, ¿no? Dentro de este taller. Empiezo un poco por esos años 70 y esa relación con el Departamento de Estudios Árabes de la Autónoma, en donde yo me considero como un arrecogido de Pedro Martínez Montávez, usando el término de ese autor teatral de Granada, las arrecogías de Santa María Egipciaca, arrecogido en ese sentido porque Montávez había creado una escuela con su personalidad rupturista con el arabismo de la Complutense, con el arabismo de García Gómez, con un compromiso por la causa palestina, ya entonces muy claramente, y por un mundo árabe en necesidad de cambio y de tal. Había creado una escuela muy sólida, quiero decir. Ahí estaba Federico Arbós, Serafín Fanjul, Carmen Ruiz, Lola Infante y una catelfa grande de personas que le debían una apertura al mundo, que luego desarrollan cuando marchan hacia distintos centros culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, por el mundo árabe, etc. Yo conozco a Martínez Montávez indirectamente primero a través de la revista Almenara, donde publico algún artículo. La revista Almenara, que era un referente creada me parece que era por la Asociación Islamo-Cristiana en origen, pero Montávez acaba un poco dirigiendo el equipo. Y no solo eso, sino que en esta universidad, en la lectura de mi tesis doctoral, o sea, el día de la lectura oficial de mi tesis doctoral, el timorato don Jacinto duda y llega a decir públicamente en la lectura pues que él no está de acuerdo, que él no puede coincidir con los planteamientos que están ahí dichos, lo cual ponía en entredicho aquel famoso sobresaliente cum laude por obligación que se daba, y si no era el fracaso más profundo. Martínez Montávez, que estaba en el tribunal, eso me lo confesó, lo vimos todo, dijo, a Bernabé lo conocí en estas circunstancias y tal, pero desde que lo conocí me cayó bien. Bueno, ese era un dato de mi recogimiento, por decirlo de alguna manera. Luego me confesó que en efecto en el debate a propósito de cómo calificar, tuvo que presionar demasiado para que finalmente me dieran el famoso cum laude. Bueno, en cualquier caso, viviendo en Fez, en mi primera etapa, Martínez Montávez va a dar unas conferencias a Marruecos y pasa por la Universidad de Fez y me dice, estoy creando un nuevo departamento y he puesto una asignatura que se llama Sociología del Mundo Árabe, y me gustaría que cuando llegue, porque es un poco de los cursos finales, todavía quedan unos años y tal, pues me gustaría que pudieras darla, lo cual me lleva a tener un horizonte de lecturas y de estudios precisamente por mi cuenta, pensando en que eso puede llegar algún día, ¿no? Esa posibilidad. Y así fue de alguna forma. Cuando yo vuelvo a salvar la patria
creyéndome que sin mí, lógicamente, Franco ya muerto, el año 76, y yo hacía falta, pues en cualquier caso me voy a la Universidad Autónoma a entrevistarme con Martínez Montalva, final de septiembre, y cuando estoy entrando en el patio inicial, vamos, en la antesala de la facultad, empieza a salir un humo terrible de la Facultad de Letras, se oye un estruendo tremendo, ¡bum! Y tal. Nos quedamos todos paralizados. Se había hundido, por una mala construcción, la entrada. Yo tenía una furgoneta por entonces, una furgoneta DKV roja, a la que había ido, y la llené de enfermos, no de enfermos, sino teóricamente lisiados para ir al Hospital Grande de la Plaza de Castilla, con la paradoja de que alguno me dice de pronto: he descubierto que esta sangre no es mía. Perdona por haberme caído hasta aquí. En fin, bromas aparte, eso, así empieza de alguna forma una singladura en la Universidad Autónoma, donde pasamos, pues, o trabajamos mucho coincidiendo en unos aspectos y no coincidiendo en otros y tal. Tú has hecho alguna referencia a rifirrafes, que en efecto los hubo, y el centro de los rifirrafes es que yo pensaba que el arabismo necesitaba salir del gueto, de ese gueto de ensimismamiento dentro del andalucismo, del que no había otra salida, porque no se había planteado nunca. Y eso me costó de alguna forma imponerlo dentro del departamento, más orientado hacia lo literario, lo filológico, que no era mi campo, efectivamente. Y eso me llevó a desentendimiento durante temporadas, resueltas luego sobre todo por la cercanía de nuestra vivencia en la Plaza de Santana, ya muy al final de su vida, como si pelillos a la mar, aquí no ha pasado nunca nada, mejor así, y tal y cual. En cualquier caso, esa especie de defensa por mi parte digamos, de una apertura del arabismo hacia las ciencias sociales, que era un poco el tema un poco de los roces, ¿no? Es el que me lleva, junto con el propio Alejandro Lorca Corrons, catedrático de Economía, y una persona muy abierto al mundo mediterráneo, con una creador de algo que revolucionó de alguna forma la relación de España con Marruecos en el plano, no diría yo académico, pero sí en un plano de relaciones, que fueron los encuentros de Gredos, en donde Alejandro Lorca invitó a la florinata de los economistas y sociólogos marroquíes, argelinos y tunecinos, sobre todo marroquíes, encuentros de Gredo que iban en una línea de reconocimiento, vamos, de lucha por un cambio en esas sociedades, desarrollo económico, pero al mismo tiempo un desarrollo político que debería de ir parejo, ¿no? En cualquier caso, con Alejandro Lorca empezamos una experiencia de un taller de estudios internacionales mediterráneos, que fue el origen de un doctorado y luego de un máster, que de alguna manera sigue, digamos, el TEIM por su parte, el taller sigue vivo, animando también esa revista a la que tú has hecho alusión, la revista de estudios internacionales mediterráneos, etcétera, que de alguna forma, pues,
busca sobre todo formar jóvenes y formar especialistas, etc. El nombre de taller, de alguna forma, viene, digamos, hay que recordarlo, viene de mis estudios sobre los arabistas españoles, entre los que hay una figura que desde luego es antisimonetista, sin duda, pero por otro lado limitada en algunos aspectos, pero de una gran humanidad, que es don Julián Rivera. Yo le dediqué la tesina a Julián Rivera y luego la amplié en la tesis más allá a su generación, etc. En 1904 tuvo la oportunidad de crear un centro de estudiosos del mundo árabe, que apareció en el boletín oficial, que tuvo un primer presupuesto, pero que, digamos, nunca, a pesar de que se fue oficializado, nunca se desarrolló plenamente. Y él decía: el taller docente concebido como taller práctico y abierto, donde los discípulos trabajarán constantemente con sus maestros en completa confraternidad, procurando llegar a la altura de estos y superarlos si pudiesen. Eso está escrito en el boletín oficial. Parece una utopía, pero está escrito en el boletín oficial. Ese era el objetivo de ese taller. Bueno, naturalmente yo tengo que ser un poquito modesto y decir que vamos a hacer lo que podamos en esto, ¿no? La suerte que de alguna forma he tenido, he conseguido pues que mis discípulos me superen, y eso me honra y me llena de saber que hay un camino en marcha. Alguna vez yo lo he definido como dedicar el trabajo a la servidumbre de paso. Una servidumbre de paso, estamos de paso, vamos a facilitar que las cosas vayan mejorando cada vez más en la formación de gente que tenga más aptitudes que uno, etcétera, etcétera. Bueno, esa es un poco la idea, y, en fin, creo que quizá no habría que citar nombres, pero es una suerte. Pero de mis discípulos ha nacido también una idea que va más allá del taller, que es el FIMAM, en la medida en que es un foro de investigadores jóvenes, donde se mezclan con los menos jóvenes y donde anualmente, empecinadamente desde hace ya 20 y tantos años, se intercambian en lo que están trabajando, y se ayudan de una u otra forma. Eso ha ido creando unas redes de antropólogos catalanes o andaluces, de sociólogos, la escuela granadina de sociología magrebista, de relaciones internacionales en Cataluña, con experiencias singulares en algún momento de la Escuela de Traductores de Toledo, que lógicamente crean como una especie de piña abierta, ya dando sus frutos hacia afuera, y está viva, y eso es de alguna forma algo que me parece importante. Haber podido contribuir a esas etapas que han permitido que se fructifique. Y cómo no recordar, yo he tenido 3 etapas de vinculación a la ciudad de Fez, pero en la tercera etapa de vinculación a Fez, con Cecilia, mi mujer, como directora del Centro Cultural del Ministerio de Asuntos Exteriores, haber, organizado durante 2 años consecutivos una especie de taller, precisamente, de formación en árabe dialectal, en donde un año y otro
no es casualidad, se conjuntaron lo que hoy es un poco la flor innata del magrebismo, del marroquinismo en España, que evidentemente, digamos, tiene su aspecto romántico también y no hay nunca que olvidarlo en ese sentido, ¿no? Muy bien. Bueno, me ha dicho el vicedecano que tenemos que ir terminando Claro. ya. Entonces te voy a hacer una última pregunta, a no ser que José Antonio quiera apuntar algo más. Bueno, es solamente un poco para completar el ciclo. Te jubilaste en el año 2011, en el año en el cual también estallaron las primaveras árabes, pero es como si tu vida estuviera un poco ligada como a ciertas crisis a lo largo de tu etapa, ¿no? Y a la cual, bueno, también has dedicado varios estudios. Fue una etapa, bueno, se produjeron muchos cambios, ¿no?, políticos e institucionales. Hubo una época también de mucha esperanza, pero han pasado ya 14 años y parece ser que esa esperanza pues han frustrado en muchas ocasiones, ¿no? Era un poco que nos diera un poco una valoración pues, básica o general sobre este desarrollo de la primavera árabe y finalmente que nos diga a qué te estás dedicando ahora. Digamos, 2011 en efecto es bisagra en muchos aspectos, incluso también en ese aspecto vital, en la medida en que, aprovechando quizá una cierta frustración de una universidad cada vez más burocratizada, donde se pasa demasiado tiempo haciendo informes que luego nadie va a leer y que tienen poca, pero que ocupan muchísimo tiempo, me acojo a un programa de los sindicatos con la universidad de jubilación anticipada. En parte es una deserción y como tal lo siento, pero por otra parte es una suerte que te permite pues dedicarte mucho más a muchos más aspectos. En ese año crucial a nivel internacional, por azares de la vida, etcétera, etcétera. Un año en el que también, yo en el mes de enero, recorro 2.400 kilómetros de pista en el Sáhara con Bashir Edghil y un geógrafo de la Universidad Autónoma que descubre que los mapas coloniales que España había hecho con informantes saharauis conocedores del terreno y que dicen aquí hay un pozo y aquí hay tal y cual, descubre que son mejores que el que informáticamente llega a través del satélite, etcétera, etcétera. Bueno, un viaje fantástico, pero que viene precedido por un debate el año 2011. Marruecos en el año 2007 había propuesto la idea de una autonomía, la iniciativa para una autonomía en el Sáhara y tal. Del año 7 hasta el año 11 aquella autonomía no se veía por ningún lado, se sigue sin ver por ningún lado, pero el Bashir Edghil en el inicio de ese viaje por todo el territorio me lleva a un debate. Acababa de ocurrir el campamento, el hundimiento y desmantelamiento del campamento de Gdimzik, del que salieron unas condenas irracionales y desde luego injustísimas a gente que incluso ni pasaba por allí, etcétera, etcétera. Bueno, pero tenemos la oportunidad de hacer un debate en el Aaiún con 40 saharauis de varias generaciones, pero gente que vive en el territorio y que empieza a notar la frustración de que dónde está esa autonomía y que por qué no insistir en algo. Bueno, un debate que para mí fue enriquecedor de alguna forma. Tuve luego la suerte también en el mes de abril, acababa de ocurrir en Túnez la caída de Ben Ali, de que un alumno tunecino
y la que luego va a ser su mujer, Silvia Inchaurrondo, me invitan a hacer un viaje a Túnez, en ese momento efervescente en el que podemos entrevistar a Rashid Ghannouchi, que ha vuelto del exilio, antiguo condenado a muerte, ahora de nuevo en prisión, por esa involución que estamos viendo involución en todo el mundo, no ya en el mundo árabe. Eso es lo verdaderamente dramático e impotente. Esa marcha atrás que no sabemos a dónde nos va a conducir, con el kit de sobrevivencia, etcétera, etcétera. En cualquier caso, resumiría la cuestión de que Túnez era un poco la esperanza y Túnez fue un fracaso no en el plano democrático, sino en el plano de crisis económica y tal, que lleva a que pues otro loco, que ya estaba, que ganó las elecciones y que se ha mantenido ahí, el actual presidente, pues de marcha atrás haga una revolución dentro de su propia revolución y pues establezca una dictadura saltándose todas las normas a la torera. Pero algo que es censurable en un país pequeño, cuando lo vemos en un país inmenso, o lo veníamos viendo en otros países inmensos también, pues es aterrador desde ese punto de vista. En fin, no sé si alguna cosa más en ese plano de lo que tú me habías preguntado. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una sobremesa interesantísima en la que hemos revivido, digamos, una historia central que ha sido un eje fundamental en el desarrollo de esta facultad, a la vez personal, académica y política. Y solo agradecer a las personas que la han hecho posible y a nuestro invitado de hoy y a ustedes por su presencia. Muchas gracias. Enhorabuena, ha sido interesantísimo, ¿verdad?